La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Relevante es restaurar la justicia, es restaurar aquello que ha sido dañado. Confiamos en la razón que nos asiste, en la justicia de la causa de todo aquello que hemos hecho, y estamos convencidos que así será recogido también por la justicia europea y que no queda otro camino que el de intentar, a través de la aplicación de la ley de amnistía, rectificar todo aquello que se ha hecho injustamente a lo largo de estos años. Pues no sé si habla así por la euforia o no lo sé. La verdad, el que estaban escuchando era Oriol Junqueras. Ya les explicaba en el editorial, no es que estemos para hacer aplausos con el dictamen del abogado general de la UE, pero también se lo hemos explicado, el abogado general de la UE no es el Tribunal de Justicia de la UE. Él emite un dictamen, ¿es un dictamen vinculante? No, es un dictamen que se puede seguir y que se suele seguir. ¿Este es especialmente zafio, corto y poco razonado? Sí. Entra en el fondo de aquella manera, porque explicar que algo no es una autoamnistía, la ley de amnistía, que no es una autoamnistía, porque se ha tramitado a través del Parlamento en un país plural, y fin de la explicación, y te quedas y dices, perdón, según eso entonces no habría ninguna ley que tumbar nunca, ¿no? En el Constitucional, no ni en ningún sitio. No es una autoamnistía porque lo han tramitado en el Parlamento los propios amnistiados, claro, y los que se han beneficiado de esa amnistía. Entonces ya es una cosa... Bueno, buenas noches, que no saludo. Nada, Alejandro Entramasaguas, Carmelo Jordá, bienvenidos los dos. Pues, ¿qué sensación os ha dejado? Y además... A mí ya adelanto que mala, o sea, no es lo que está diciendo esta gente, porque si no, básicamente, además, tendríamos a Carles Puigdemont, lo tendríamos ahora, aquí en España, y no está. Hombre, a ver, ha sido muy sorprendente que tanto Carles Puigdemont como todo el entorno independentista y desde el propio gobierno se hayan puesto a celebrar esta resolución, ¿no? Pero hay que dejar bien claro lo que tú has explicado antes, ¿no, Carlos? Que esto no es una sentencia, que es un dictamen que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asesora, de alguna manera aconseja, y que bueno, y que vamos a esperar a ver qué es lo que se dicta en la sentencia, y que en este dictamen sí que se ha puesto una línea roja, ¿no? Que es el tema de la malversación. Y es que aquí hubo malversación. Es que en el Tribunal Supremo quedó acreditado que se malversaron entre 1.900.000 euros y 2.100.000 euros para organizar el referéndum ilegal, las papeletas, las urnas, toda la promoción que hicieron en el extranjero, la promoción que estuvieron haciendo durante toda Cataluña. Hubo una malversación, esa sí que es una línea roja para la Unión Europea, y yo lo que haría sería ser más prudente si fuera miembro del gobierno, y vamos a ver si no se le da la vuelta a todo esto. Y sobre todo recordar que efectivamente el gobierno y los independentistas diseñaron la ley de amnistía bajo el consejo permanente de Cándido Conde Pumpido, ¿no? Aquí hay una cosa que hay que recordar, y es quién es este señor. O sea, lo digo porque al final aquí hablamos del dictamen del abogado general de la Unión Europea, parece que estamos hablando de una gran institución. Bueno, al final la institución es la persona que la representa. Bien, pues la persona que la representa es Dean Spillman. Dean Spillman es el mismo jurista que asesoró a López Guerra en Estrasburgo, en el Tribunal de Estrasburgo, cuando se cargaron la doctrina Parot. ¿Y cuál fue la argumentación? Bueno, pues la argumentación para provocar como efecto liberar a más de 60 terroristas, etarras, asesinos. La gran argumentación fue decir que no tenía sentido que una persona que había sido condenada a 300, 400, 500 años se le aplicasen los beneficios penitenciarios desde los 300, 400 o 500, sino que se le tenía que aplicar desde el límite en el cual se le había impuesto la condena realmente aplicable en España. Es decir, que si de los 300 o 400 solamente podías cumplir 20, 25, por la limitación en España, los beneficios penitenciarios tenían que empezar a partir de los 20 o 25. Vamos, quedaba lo mismo a partir del segundo muerto haberte cargado a 40. Esa fue la gran argumentación de Dean Spillman, que daba lo mismo. O sea, como si tuvieras bono muerte. Por encima de 2 muertes daba lo mismo. O sea, ya el resto te salían gratis. A efectos de aplicación tanto de condena, porque no ibas a cumplir más, porque todos los países tienen un tope efectivo de condena efectiva, y porque además los beneficios penitenciarios se te aplicaban como si solamente hubieses matado a 2 personas. No, el resto gratis. Esta fue la gran explicación de Dean Spillman. Como has dicho tú, y espero que se note el tono entre irónico y sarcástico, ya es mala suerte que nos haya tocado otra vez este tío. Vamos, yo estoy contigo, yo no me creo que esto sea mala suerte, y me temo, no lo sé. Nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches. Fernando, diputado del Partido Popular y magistrado. Y pues como eres persona afectada, porque estabais combatiendo contra la ley de amnistía y además eres magistrado, tienes conocimientos, tienes fuentes, conoces la estructura del Tribunal de Justicia de la UE, más allá del abogado general de la UE, te lo vamos a preguntar. Pero antes voy a deslizar este temor que lo insinuaba Carmelo y yo lo digo abiertamente. A mí me huele muy mal que nos haya tocado este señor, qué casualidad, y que conozcamos este dictamen dando no toda la razón que dice Bolaños, ni de broma, pero sí algo de razón, y por eso están ellos agarrándose a un clavo ardiendo y festejando algo, justo cuando Junts le acaba de devolver un favorcillo al Partido Socialista permitiendo que se carguen las nucleares. Qué casualidad, como si alguien hubiese tenido tiempo de decir, estáos tranquilos que ya nos hemos encargado de hacer nuestros deberes y la persona que está ahí como abogado general, no os preocupéis que va a ser favorable. Bueno, yo lo primero que quiero decir que a mí lo que me sorprende es la reacción de Bolaños, en el sentido de que una vez más quiere engañar a la opinión pública, porque ya lo vimos con el informe Greco, ya lo vimos con la visita que efectuó aquí expertos internacionales para ver el estado del Estado de Derecho en España, ¿no? Él siempre se adelanta con una afirmación de que le han dado la razón cuando luego, leyendo de forma detenida, en este caso la resolución no es así. A ver, esta dictamen, porque es un dictamen, falta la resolución. Sí, la sentencia, tribunal. falta la sentencia. Falta la sentencia, pero este dictamen lo que está diciendo en primer lugar es que no considera que ha habido malversación de dinero de la Unión Europea. Bueno, claro, evidentemente. Es decir, fue dinero de todos los españoles, de nuestros impuestos. Y eso consiste en la malversación, y eso es lo que la pregunta el Supremo. El Supremo ha dicho que no se puede, siguiendo la doctrina del propio tribunal, no se puede amnistiar delitos de corrupción. Y el delito de corrupción más grave es la malversación del dinero público. Y en eso no se ha pronunciado. Luego sí, el tema de la autoamnistía. Bueno, este abogado, este jurista, es de la teoría de que, bueno, si el Estado considera que ya lo hizo en la doctrina Parot, que el propio Estado renunciaba a la penalidad, pues no tenía que ser el tribunal quien suplantara esa voluntad. Y aquí yo creo que ha seguido la misma teoría. Si es el propio Estado que dice que no había autoamnistía, sino que se ha realizado por entenderme también la ironía, la pacificación de Cataluña, pues bueno, pues se tiene que aceptar. Eso es lo que dice el dictamen. Hay que esperar a otras dos cuestiones muy importantes que tiene que pronunciarse, que es la malversación de dinero público, y también lo que está determinando es si puede dictar y recaer la amnistía sobre Puigdemont. Hay varios apartados en los que sí que dice que se viola el derecho de la Unión Europea, lo cual resulta surrealista, porque si aceptas que se viola en 4, 5, 6 puntos el derecho de la Unión Europea, ¿cómo puedes decir que te parece correcta la amnistía? Que tampoco llega a decir que le parezca correcta, pero es verdad que el dictamen se queda en una especie de tierra de nadie extrañísima, que evidentemente pues eso ya es toda una victoria para el Partido Socialista, claro. Esperaban un dictamen diciendo esto es una barbaridad jurídica. ¿En qué partes, Fernando, dice, lo hemos explicado antes, pero refuérzanoslo tú, en qué partes dice que se viola el derecho de la Unión Europea? Hombre, ahí lo que está hablando de una forma clara de que se está vulnerando el derecho de los tribunales de aplicar la ley, cuando dice que se tiene que aplicar de forma sí o sí en 2 meses, y si no se aplicaba ya no valdría la opinión de los juzgados, ¿no? Eso es una aberración jurídica en la cual el propio legislador establece un plazo de revisión y de aplicación a la normativa. También está hablando de que hay un ataque a la propia independencia del Poder Judicial, al no poder determinar su actuación en este tema. Yo creo que eso es importante. Es que ya una vez más la Unión en este dictamen está diciendo que en España existe un ataque por parte del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Y eso es lo que hay que destacar, no lo que dice Bolaños, y supongo que mañana Televisión Española estará repitiendo absolutamente ya ¿Cómo que mañana, Fernando? Llevarán ya 10 horas. Ya sí. Bueno, pero mañana ya será el éxtasis. Sí, mañana, ¿no? La apoteosis. Y entonces,
lo que les haya mandado Moncloa están repitiendo. Bueno, yo creo que que la opinión pública no debe ser engañada y debemos tener primero esa prudencia sobre el dictamen, que ya te digo que lo importante es la malversación, que es la corrupción, y eso es donde va a pivotar o no la aplicación de la amnistía. Fernando, tú conoces cómo funciona el Tribunal de Justicia de la UE, que le puede hacer caso o no hacer caso al abogado general. Normalmente se le hace caso. ¿Tú qué crees que puede pasar en el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia real, en la definitiva? Bueno, yo creo que se va a matizar mucho. Ten en cuenta que el informe que hicieron los abogados, ahí estaba Teresa Freises, ¿no? que es una, en fin, que para mí es una de las cabezas más lúcidas, ¿no? en jurídicas en España, hizo también un informe. Es que no hay que olvidar, eso es un informe del abogado general. Pero ha habido informe de abogados, en ese sentido, por ejemplo, destaco el de Teresa Freises, que puntualizó de una forma muy exacta lo que supuso la amnistía y lo que se está suponiendo hoy en día en Cataluña. Por eso yo creo que en la sentencia tendrá que matizar mucho. Porque, a ver, con respeto absoluto que me merece los dictámenes del abogado, hablar de que hay una vulneración o que se pone cerco al Estado de Derecho en España, o ha habido, pues, en fin, tiene que ser con conclusiones mucho más definitivas sobre esta propia ley. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy matizada y yo recomendaría mucha prudencia al ministro Bolaños, que siempre luego la realidad le quita la razón, aunque luego, evidentemente, sus terminales informativas intentan, pues bueno, tapar, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero prudencia, porque yo creo que hay un camino importante hasta que salga la sentencia, pienso que para el mes de enero. Fernando, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. ¿Creéis que esto guarda conexión con lo que hemos visto hoy? Miriam Nogueras, Sacabad, nunca más con el PSOE, agárrame que voy, que te arranco la cabeza. Y de pronto llega la votación sobre las nucleares. Me lo estoy pensando más. Va a ser que quizás me abstengo y que salga el cierre de las nucleares. Ahora, decía yo antes, espero que no llegue un apagón. Espero que no vuelva a llegar un apagón. Pero, por desgracia, no se ha hecho ni una sola reforma para garantizar que no vuelva a haber un apagón. Tenemos exactamente el mismo riesgo de apagones. En este momento exacto, no, por una cosa muy sencilla. Cada día nos estamos gastando 4 millones de euros en zumbar gas natural en las centrales de ciclo combinado para que no ocurra ahora. Y al planeta, mientras tanto, poniéndonos en su mentalidad, mientras tanto estamos matando al planeta. En el momento en el que dejemos que el sistema vuelva a la normalidad, volvemos a tener un exceso de energías inestables, que la forma de promediarlas y de diluirlas en su efecto de inestabilidad es meter energías estables. Bueno, pues como tengamos un nuevo apagón, en Cataluña ni os cuento, porque lo que acaban de cargarse, lo que acaban de dictaminar o de sentenciar a muerte han sido, por ejemplo, el 60% del consumo energético en Cataluña. Las 3 centrales nucleares de Tarragona, Vandellós 2, Ascó 1 y Ascó 2, generan el 60% del consumo de energía de Cataluña. Que se lo explique Junts cómo ocurra. Pero si es que Junts posiblemente no tendrá absolutamente ni idea ni de cuántas centrales nucleares haya en Cataluña, ¿no? Simplemente ha sido una manera más de salvar al Partido Socialista, al gobierno, mejor dicho, en la votación de todo este asunto, y ya está, ¿no? Y obviamente ha habido algún cambio en la cúpula de Red Eléctrica. Beatriz Corredor sigue siendo la presidenta, ¿no? Que la estrategia que tuvo Red Eléctrica fue atacar a las eléctricas privadas, a todas las que hay en España, y al final quedaron completamente en evidencia, ¿no? Pues sí, previsiblemente ocurrirá otro apagón y volverá a haber el caos que hubo hasta ahora, ¿no? Y la ministra de Transición Ecológica pues sigue también sin decir absolutamente nada. Sí, por uvas, como suele decirse, porque efectivamente, insisto, mientras están... O sea, la única forma en la que estamos evitando hoy en día que la red sea inestable es yendo contra lo que se supone que ellos dicen que están haciendo. Es decir, yendo con los combustibles Cosa que fósiles. Estamos viendo todos en el recibo de la luz, por cierto. Sí, no, exacto. En fin, respecto a lo del dictamen, yo creo que todo lo que hemos dicho es cierto, es confuso, y está por ver también cuál será la sentencia definitiva. Ahora, tampoco nos engañemos, no es una buena noticia. Es una mala noticia y hoy no es un buen día. Al final, en un día como hoy, tú ves quién está contento y quién no y sacas una conclusión. Y eso sí, lo que sí que no estoy de acuerdo lo ha dicho el Fernando de Rosa, que es sorprendente la reacción de Bolaños. No, la reacción de Bolaños es exactamente la que iba a ser, es más,
fuese como fuese el dictamen. Pero la pregunta Sal es... Bolaños, Claro. sal, di que va todo bien, sal Bolaños. Ya está, eso sí que no. Pero la gran pregunta es si él sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Y que por eso, de alguna manera, pues Junts le ha devuelto ese Fíjate que apoyo, ¿no? yo no creo que lo superan del todo. Lo que sí que creo es que, a diferencia de la derecha, es que en España siempre nos pasa lo mismo. O sea, cuando estaban en Estrasburgo preparando el dictamen sobre la doctrina Parot, Mariano Rajoy se puso de espaldas, envió a una reunión, por cierto, a Jorge Fernández, a que se reuniera con Zapatero, que no se nos olvida, ¿vale? Y ahí debió ocurrir algo, y casualmente todos los mecanismos de presión, por ejemplo, en el Tribunal de Estrasburgo, dejaron de existir, y el Partido Socialista, sin embargo, pues se dedica al mal con todas sus ganas. Y entonces, ¿qué hizo? Presionar por todo lo alto. Entonces, yo estoy convencido de que ellos han mantenido un nivel de presión brutal, brutal. ¿Sabían exactamente lo que iba a salir? Posiblemente no. ¿Sabían que habían hecho todo lo posible por presionar para que saliera lo que ellos quieren? Vamos, no tengo ni la más mínima duda. Y siempre estamos con las mismas, ¿sabes? Y entonces, mientras que tengamos partidos que se dedican, pues no sé a qué, pues nos pasará lo mismo. Y cuando tengamos partidos que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que no es al mal que se dedica el Partido Socialista, sino al bien, pues nos irá mejor. Pero es que eso es la segunda parte, pero un segundo solamente. Es la segunda parte de lo que quería decir. O sea, al final estamos aquí pendientes de que si el abogado del Tribunal de la Unión Europea, que si el Tribunal de la Unión Europea, que si la Unión Europea. A ver, sí, la Unión Europea debería hacer lo que es su trabajo. Pero ¿hemos hecho los españoles el nuestro? La Unión Europea es la suma de presiones de los países miembros de la Unión Europea. Así funciona. Y el que se quiera llevar a especie de sorpresas con lo que significan las alianzas internacionales y el derecho internacional, pues que se sorprenda todo lo que quiera. Y cuando digo los españoles, digo por supuesto los partidos que de la oposición, digo también los medios de comunicación y digo también, y esto sé que igual no es muy popular, pero digo también los ciudadanos. Se nos ha convocado a manifestaciones contra la amnistía específicamente. ¿Ha habido 1 millón de personas en esas manifestaciones? No, no lo ha habido. Ha habido manifestaciones importantes, pero los ciudadanos, esos domingos, hemos preferido, la gran mayoría de los ciudadanos, hemos preferido irnos al Bocata, a dar un paseo. Las que hubo en Madrid yo sí que las recuerdo muy... Sí, pero Carmelo tiene razón. No fueron manifestaciones importantes. Tendrían que haber sido ultra espectaculares. Exacto. Tendrían que haber sido que en toda Europa dijesen, pero ¿qué está pasando en España? Y la gente se quedó en casa. Y no nos olvidemos de señalar a una persona que no debería haber estado ahí nunca, una tal von der Leyen. O sea, la mujer que descubría que había una protección excesiva a los lobos cuando le mordieron el pandero a su pony. O sea, vamos a dejarnos de historias. Es que al final tenemos cosas... Oiga, ¿usted a qué se dedicaba? A congraciarse, porque tenemos que llevarnos bien, que no haya polarización, ¿no? ¿Qué polarización ni qué historias? O sea, si tiene unos señores que se quieren cargar la unidad de España, se quieren cargar la Constitución, se quieren cargar el eje de aplicación del Tratado de la Unión Europea, si ellos están en un polo, que tú estés en el otro no es nada malo. No, lo malo es que estés en su mismo polo. Eso es lo malo. He tenido discusiones con amigos sobre estos temas, ¿no? Gente, digamos, fuera del periodismo, por supuesto, de la política, no digamos. Es que tienen que hacer algo. Vamos a ver, Pepe. ¿Tú estuviste hace 2 sábados en la manifestación? No, hombre, es que, joder, en domingo tal... Pues, que tenía costillada. Claro, al final, el resultado que tenemos es que España, digamos, la parte de España que está defendiendo la Constitución no ha sabido transmitir a Europa lo que está ocurriendo en España. No, y además, y en Europa se enteran, pues o no se enteran. Pero además es que la resolución, el dictamen es un dictamen que no es técnico, es un dictamen político. Totalmente. Y que faltaba lo más importante, que es lo que estamos explicando ahora, todo el contexto en el cual se produjo la ley de amnistía, que no fue otro que blanquear desde el Estado una serie de delitos que se cometieron y que se han perdonado a cambio de que Sánchez pueda seguir en Moncloa. Bueno, guardad energía, que vamos a publicidad. Volvemos con el tema del fiscal general y con la lamentable, patética, nauseabunda actuación. Ya teníamos la de la Fiscalía, que están sometidos al fiscal general procesado, reciben las órdenes directamente de la persona que está siendo juzgada. Vale, pues ahora le ha tocado a la abogacía del Estado. Dios bendito, atacando a la UCO. Que si juicio paralelo, que si actuaciones ilegales, que si una persecución. Bueno, el abogado del Estado, que antes hemos puesto el corte, ha llegado a decir que se le ha sometido a un juicio mediático paralelo. ¿Y qué plantea usted, señor mío? ¿La censura? ¿La censura? ¿Se va a comprar un gorrillo como el del Duce? O sea, esta es la gente que tenemos de abogados del Estado. Bueno, pues vamos a escuchar en nada otra vez a ese abogado del Estado, que creo que me voy a acabar haciendo amigo de él. Se llama Ignacio Ocio. No sé, a lo mejor le podría entrar, ¿sabes?, el ocio y disfrute en los momentos en los cuales hace determinadas actuaciones. Esta es la persona que nos ha representado en teoría. Quiero recordar una cosa, la abogacía no es de Sánchez, la abogacía del Estado.
digo, porque alguno, en su inmenso conocimiento jurídico, a lo mejor se ha equivocado. No dependen de Sánchez, dependen del Estado. Es decir, que les pagamos nosotros. Y escuchar a este señor en sus alegatos cargando contra la UCO en el juicio de Álvaro García Ortiz da vergüenza. Vamos a escuchar al señor del Ocio. Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que en ocasiones ese debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia del excelentísimo señor fiscal general del Estado. A ver, señor Ocioso, no sé muy bien a qué se dedica ni en el ocio ni en el tiempo de trabajo. Si usted resulta que porque existe prensa y hay libertad de prensa y publicamos hechos, usted resulta que se distrae en el momento de la aplicación del derecho porque está ocioso, en el momento de la aplicación del derecho, será problema suyo. O sea, ¿desde cuándo, porque en una democracia conviva la libertad de prensa, no puede existir el Estado de Derecho? ¿Desde cuándo, señor mío? ¿Desde cuándo? Este es el que nos representa a todos, ¿eh? Lo digo porque quienes están defendiendo a Álvaro García Ortiz en contra de la UCO, que por cierto va a acabar representándonos más la UCO que toda esta gente, resulta que tienen cargos en defensa del Estado y de la legalidad. La Fiscalía tiene que defender la legalidad, no los intereses del amo. La Abogacía del Estado tiene que defender la legalidad, no los intereses del amo. De hecho, si se defienden los intereses del amo y se violenta, por ejemplo, la libertad de prensa, te cargas la democracia, señor del Ocio. O sea, no sé, es que debía estar ocioso en el momento de aprobar la carrera. Y además es que lo que se ha visto ha sido un paralelismo con todos los casos, ¿no?, de corrupción que salpican a Sánchez, porque lo que hemos visto ahora con el abogado del Estado y también con la propia Fiscalía lo hemos visto con los casos de la mujer y del hermano del presidente del Gobierno. Y luego, en referencia a lo que ha dicho este señor, hombre, ¿qué caso judicial de los que ahora estamos comentando no ha tenido cobertura mediática? No ha tenido cobertura mediática, la denominada pena de telediario, pero es que eso no debe de influir para nada en el tribunal. ¿Y qué caso judicial no va a tenerlo en una democracia? Claro. Es que es una locura. Yo recuerdo un periódico que se callaba mucho si era el Pravda, ¿sabes? Se callaba mucho cuando había no juicios porque aquello ni era justicia ni era nada. Y Lo País también, sí, según qué condiciones. Pero una cosa, quiero decir, a ver, ¿por qué en España siempre hay un esbirro preparado? Es una cosa que debemos preguntarnos como país. Es decir, realmente siempre tienes un tío que está dispuesto a lo que sea por un cargo. ¿Por qué gente como Almudena Lastra, que es una fiscal del sector progresista, no sube y te sube gente como Álvaro García Ortiz? ¿Por qué? ¿Porque era del sector progresista? No, porque era el más dispuesto a arrodillarse frente al amo. Pero bueno, vamos a tomarnos el CalPlus. Venga, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos ya a Naya Pertusa con los miembros del Club Libertad Digital. Estos sí que no pierden el tiempo, no tienen ocio, estos se dedican a defender la verdad. Buenas noches a todos. Cumple 65 años la encantadora Josefina Molina Marín, de Madrid, socia del Club de Libertad Digital desde hace más de 5 años. Gracias por ayudarnos, Josefina. Un placer la charla y espero que la celebración con los hijos y los nietos que me ha contado sea fantástica. Felicidades y un abrazo de todo el equipo. Termino hoy recordando nuestra página web del club, www.clublibertaddigital.com, y si les gusta, pulsen donde pone colabora. Bueno, pues un abrazo enorme a todos nuestros miembros del Club Libertad Digital. A Josefina hoy en particular, Josefina, que cumple por supuesto 65 años, así que muchas felicidades. Esperamos que esté teniendo un día estupendo. Anda, que no le queda tiempo de seguir con nosotros y de seguir escuchándonos. Josefina, usted nos escucha a nosotros. A Ignacio Ocio, pues eso, cuando tenga mucho ocio. Cuando tenga mucho ocio, le escucha a él. Si no, pues casi como que se lo ahorra. Vamos a seguir, no sé si tenemos ya conexión con Miguel Ángel Pérez. Tenemos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Oye, me he quedado alucinado con la capacidad de pleitesía de este señor Ignacio Ocio. No sé si nos estará escuchando o no. Este es el nivel argumental de esta gente, que según ellos, si informamos de las fechorías de Álvaro García Ortiz, estamos violentando el Estado de Derecho. Exactamente para la prensa, este abogado del Estado, ¿qué plantea? ¿Prisión, cadena perpetua, exilio? ¿Qué plantea?
Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que este abogado del Estado, Ignacio Ocio, durante las 6 sesiones del juicio, pues la verdad es que se le ha visto con muchas ganas de constar, digamos. Por decirlo de alguna forma, se le veía con muchas ganas de foco. Por momentos, incluso el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha tenido que pararle los pies porque se venía arriba, literalmente, y parecía que quería saber más de justicia que los propios magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual la verdad es que todos los que hemos estado siguiendo estos 6 días de juicio en el Tribunal Supremo, pues hemos acabado un poco saturados, por decirlo de alguna forma, de Ignacio Ocio, porque estaba constantemente pues quejándose de cosas ante el tribunal, por supuesto se explayaba muchísimo en sus intervenciones y decías que estaba haciendo méritos para trepar, ¿no? Absolutamente. Vamos a hablar claro. No lo has podido definir mejor, Carlos, y me preguntas por las argumentaciones de Ignacio Ocio. Bueno, vamos a publicar ahora unos instantes ya en Libertad Digital, pues una de las grandes argumentaciones que ha tenido este hombre esta tarde, y es que ha apelado a La Sexta, El País, el Diario.es y la cadena SER para intentar demostrar la inocencia de Álvaro García Ortiz. En un momento, pues la verdad es que ha sido tremendo, ¿no? De hecho, pues hemos sacado un corte, ¿no? Que se llama Mix Periodistas, por si lo queréis ver en algún momento. Bueno, pues se pone directamente a calificar periodista por periodista, por supuesto, todos coincidentes de los medios de comunicación afines al gobierno y a Pedro Sánchez, y argumentaba pues como un testimonio de valor pues todo lo que habían dicho los periodistas efectivamente de La Sexta. O sea, que o sea, que molestan en la aplicación del Estado de Derecho, molesta a la prensa, pero solo la que no es pelotilla de Pedro Sánchez. Exactamente. Vale, o sea, me ha quedado claro. Es que tenía dudas sobre el nivel jurídico de este señor. Vamos a escuchar un fragmento de eso, Miguel Ángel. Vamos a hablar del señor José Precedo. Su declaración aparece corroborada por 2 declaraciones testificales que han depuesto en este acto. José Precedo titula con una rotundidad que solo la garantía de que lo que estás diciendo es real puede sostener. Sus declaraciones han sido corroboradas por otras personas, en particular por el director del diario Públicamente, Ignacio Escolar. La declaración de Alfonso Pérez Medina en juicio es sensiblemente mucho más consistente que la que prestó en instrucción. No hay ninguna motivación espuria en que un periodista con más de 20 años de experiencia ponga en juego su reputación para proteger no se sabe qué. Igualmente, su declaración o su testimonio se ve corroborada por parte de otras personas, Antonio García Ferreras, que ha corroborado públicamente la versión del señor Alfonso Pérez Medina. A esto, como se le llama, hacer méritos, ¿no? Titula con una rotundidad que si no es verdad no puedes... Eso ha sido maravilloso. Solo tengo una duda. ¿Se ha presentado con una camiseta que ponía "Yo también leo El País" o algo así? No sé, digo. Es tremendo, pero a mí lo que me llama la atención es que repase punto por punto las declaraciones de todos los periodistas y le falta la de Esteban Urreitieta, que ha sido el único periodista que no ha contribuido de alguna manera a encubrir al fiscal general del Estado. Oye, pero solamente una duda, Miguel Ángel Pérez, de retórica irónica, pero este señor sobre el borrado reiterado de pruebas, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Un ejercicio de transparencia, de contribución a la justicia? ¿Qué le parece? Bueno, fíjate, Carlos, que esta tarde se ha digamos, entretenido en el tema del borrado de los correos electrónicos. También hemos sacado una declaración que a mí me ha parecido brutal, porque la verdad es que este hombre, que es muy teatrero, pues en un momento dado dice, es que claro, los correos electrónicos estaban en manos de la UCO cuando entraron en su despacho y yo no tengo la culpa de que la gente no haga su trabajo, ¿no? Todo ahí muy artístico, muy dramático el señor Ocio, y la verdad es que efectivamente él decía que cuando entraron los agentes de la UCO en el despacho de Álvaro García Ortiz, pues que el correo electrónico todavía no había sido suprimido y que no cogieron los emails los agentes de la UCO porque no hicieron su trabajo, ¿no? Esto es lo que decía directamente en una intervención que desde luego ha tenido muchísimo protagonismo el ataque que ha hecho a los agentes de la Guardia Civil. O sea, que es que al final los delincuentes, escuchando al señor Ocio, pues no era Álvaro García Ortiz como presunto filtrador, no, o sea,
sea, los delincuentes son los agentes de la UCO. Claro, o sea, como todo el mundo sabe, una instrucción del Tribunal Supremo con el magistrado Hurtado, que por lo visto no debe saber nada de derecho, comparado con Ignacio Ocioso, se ha hecho porque el pobre era una víctima y en España, claro, practicamos el lawfare de forma masiva y al pobre Álvaro García Ortiz, que simplemente se ha dedicado a filtrar, a destruir, a borrar, a presionar y a violentar el derecho a la defensa de una persona por, como le dijeron ellos a Julián Salto, mantener una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso, pues claro, es lo normal en un país como España. Vamos a escuchar un fragmento de esos ataques a la UCO. El auto de la entrada y registro era desproporcionado, un auto que tenía una acotación temporal excesiva, 7 meses y 22 días de incautación de material de copiado y de clonado, pero ahora hemos sabido que lo que ya intuíamos en ese acta de la entrada y registro, un acta ambiguo, un acta críptico en cuanto a lo que incautaba, en cuanto a lo que clonaba, lo hemos sabido con certeza como consecuencia de esas declaraciones de estos testigos. O sea, según Ignacio Ocio, tenemos que ir a prisión todos los periodistas libres, tiene que ir la UCO, todos menos Álvaro García Ortiz y me imagino que Ignacio Ocio, claro. Y Sánchez, claro, por supuesto, Sánchez no. Esa es la conclusión, ¿no?, de su línea argumental. Como digo, poniendo el foco en la UCO, parece que son ellos los delincuentes y que Álvaro García Ortiz pues, ha sido la víctima de un juicio paralelo en los medios de comunicación, que Álvaro García Ortiz, por supuesto, siempre ha estado a disposición de la justicia, sus correos electrónicos siempre han estado por eso borraba todo, claro. Eso es, o sea que la verdad es que ha sido pues una línea argumental, pues la verdad es que llama la atención y es una auténtica vergüenza, ¿no? Como tú decías, Carlos, esto es la abogacía del Estado, o sea, una institución respetable, centenaria, y que lo ves que se convierte en los abogados defensores de Álvaro García Ortiz, y la verdad es que este hombre pues debe ser que tiene muchas ganas efectivamente de hacer carrera con este caso en concreto y será recordado por ello, ¿no? Por ser el abogado defensor de Álvaro García Ortiz, y habrá que esperar en qué queda pues esa sentencia del fiscal general del Estado. Será recordado por eso, porque desde luego por el nivel jurídico, argumentar que una persona es víctima cuando ha destruido todas las pruebas, si esas pruebas eran pruebas que le iban a salvar, ¿por qué las destruyó, señor Ignacio Ocio? Miren que es fácil, la pregunta, y miren que es difícil la respuesta, ¿verdad? Sobre todo si tiene muchas ganas de hacer la pelota. Es muy difícil responder a esto. Y si tenía tantísima razón, ¿por qué cuando le sacan a Julián Salto le dicen que es que le están sacando porque hay que filtrar una información porque resulta que es el novio de Ayuso? ¿Eso le parece, señor Ignacio, un argumento jurídico? ¿Exactamente en qué curso, de qué asignatura de Derecho estudió eso? Que la ley se aplica dependiendo de que seas el novio de un cargo político o no. Dios bendito, qué nivel. Miguel Ángel, una última pregunta, que tú ya interpretas las caras, la mímica de los magistrados y demás. ¿Este tipo de alegatos qué efecto tienen en una sala como el Supremo? Bueno, yo la verdad es que creo que a los magistrados de un tribunal como el Tribunal Supremo, pues que vengan a darles lecciones, yo creo que no les gusta demasiado, ¿no? O sea, yo creo que la conducta de este abogado del Estado creo que se ha pasado completamente de frenada, y si creía que así podía pues ayudar al fiscal general del Estado, yo creo que ha cometido un error, ¿no? Dicho esto, pues ahora obviamente toca la parte más compleja, que es el comienzo de la deliberación. Nosotros ya contábamos hace varias semanas que va a ser un tema muy, pero que muy complejo, muy difícil, porque el tribunal está muy dividido. Está muy dividido, y hay magistrados que están convencidos de que es inocente, otros que podría ser condenado, y obviamente no va a ser una deliberación fácil, y sí se tiene el marco temporal de que salga la sentencia antes de Navidad, pero la verdad es que se podría, en un primer momento parece que se podría prolongar pues ese periodo temporal casi hasta el límite, ¿no? O sea, no parece que vaya a salir una sentencia en 2 semanas. Yo creo que va a salir un poco más tarde, porque creo que la deliberación se presenta dura. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Fíjate, de todas las partes que hemos escuchado, a mí la que más me ha llamado la atención, de todas estas que acabamos de oír, ha sido cuando se ha referido a los autos que autorizaron a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pudieran intervenir pues el correo electrónico, los teléfonos móviles, y que el abogado del Estado hiciera una crítica a esos 7 meses, ¿no? Diciendo que era un periodo excesivo. Pues no era un periodo excesivo. Y si su señoría lo decretó así, fue porque durante ese lapso temporal
fue donde ocurrieron los hechos clave, donde se pudieron llevar a cabo esas filtraciones. Por lo tanto, pues hasta ahora ya habíamos visto durante los últimos años, con todos los procedimientos judiciales que cercan al entorno político y familiar del presidente del gobierno, cómo una institución tan importante como la Fiscalía había sido prostituida, y ahora también la Abogacía del Estado. Por otra parte, hay una cosa muy curiosa que dice, no, es que pidió demasiado tiempo de unas pruebas que no han aparecido, porque las borró. Yo, de verdad, lo que más me sorprende de todo esto es que nadie esté, o sea, no se esté poniendo en cuestión qué ha pasado con esas pruebas. Yo creo que hay un delito de obstrucción a la justicia como una catedral. Porque yo, o sea, a ver, yo tengo una opinión al respecto, pero jurídicamente no sabemos lo que decían esas pruebas. Lo que sí que sabemos es que se han borrado. Lo que sabemos es que si las borró es porque no le beneficiaban. Eso Obvio. tiene toda la pinta, pero quiero decir, lo que es un hecho indudable es que se han borrado. Es decir, además, si no me equivoco, cuando supo que está imputado por este caso. Es que es un escándalo. Es decir, yo creo que eso es mucho más obvio como delito que la filtración. Pero muchísimo más. Y que lo que entra en contradicción es una de las cosas que le escuchamos decir ayer, ¿no? Que es que él simplemente estaba siguiendo un protocolo interno de la Fiscalía General del Estado a la hora de borrar datos sensibles, porque al ser la Fiscalía algo completamente piramidal, pues él recibía mucha información secreta. Porque, como tú publicaste, Carlos, por ejemplo, la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, no borró ni pruebas, ni documentos. Sí, lo dijo el responsable de informática. Claro, y de hecho la información que tenemos es de los fiscales que no borraron pruebas, y entre las pruebas esas apareció el famoso POSIT, la famosa pegatina en la que se hacía referencia a una reunión con la mujer del presidente del gobierno. Y aquí ha sido todo turbio, y además se mezcla con otra cosa turbia, y vamos a mostrar el audio de una noticia que publicábamos hoy en Libertad Digital sobre cómo alardeaba Leire Díez de utilizar a Álvaro García Ortiz. Leire Díez, la de la cloaca, de cómo se le daban órdenes y las cumplía. Es que esta es la persona de la que estamos hablando. Hola, Ignacio Ocio. No, digo, por si usted no le conocía, porque a lo mejor está tan centrado en hacerle la pelota a Pedro Sánchez que se ha olvidado de quién estaba hablando. Creo ¿verdad? Que es Nachocio para los amigos. Nachocio. Nachocio 2.0. Bueno, vamos a escuchar cómo alardeaba Leire Díez de esto, de que es que le dan órdenes a Álvaro García Ortiz y las cumple dentro de la cloaca. ¿Ya lo sabe mi máximo jefe esto? Tu máximo jefe, si no lo sabe hoy, lo vas a ver tal que mañana o el lunes o martes. Pero vamos, lo vas a ver en breve, no te preocupes. Pero vas a ver que se va a terminar los pleitos y que esa es vuestra intención. Y vas a ver lo que tiene que hacer. Sí. En fin, a mí me parece, en fin, bueno. A ver, que tú ya sé lo que me vas a decir, que quién es y de dónde viene, ¿vale? ¿No? ¿Que quién es y de dónde viene? Que yo sé de dónde viene él. De dónde viene él era de Sánchez. Vamos, básicamente, que lo va a cumplir porque sí. Hay otro audio en el que le dicen, ¿y sus jefes lo saben? Sí, sí. Dice, ¿qué jefes? El ministro y el presidente. O sea, quiere decir que el fiscal general del Estado tiene como jefes, eso se supone que es, esa institución que se supone que es libre, tiene como jefes, claro, al tío que dijo de quién depende la Fiscalía General del Estado. No, esta es la historia. Por cierto, noticias adicionales de las que se van publicando. La fontanera del PSOE ofreció a un miembro de la trama ser el número 2 de la Guardia Civil, del debate de tu periódico, Alejandro. Le ofreció ser el número 2 de la Guardia Civil a cambio de atacar a la UCO. Sí, y que lo que demuestra, entre otras cuestiones, es la connivencia que la fontanera del PSOE también tenía con la directora de la Guardia Civil, ¿no? Con Mercedes González, y en concreto eso fue un pacto al que intentó llegar con Rubén Villalba, el coronel que estaba a sueldo de la trama a cambio de filtrarles información a toda la red corrupta, y esa fue una de las alternativas que le puso encima de la mesa. Pero también Leire Díez le confesó en una reunión que mantuvieron en el pasado mes de marzo en un bar en Leganés, aquí al sur de la Comunidad de Madrid, que tenía información de un prostíbulo al que, según Leire Díez, acudían miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y que iba a usar esa información para intentar anular las causas judiciales, para perjudicar a estos miembros de la UCO. Por cierto, un prostíbulo ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, situado a tan solo 10 metros de un local propiedad de la familia de Begoña Gómez. En Castellana 180. ¿no? Bueno, por si alguien tiene duda,
y mientras que la abogacía del Estado y la Fiscalía del Estado, que han dejado de ser del Estado para ser la abogacía de Sánchez y la Fiscalía de Sánchez, se dedican a seguir defendiendo al amo, siguen pasando cosas. Y hoy se han hecho públicos, por ejemplo, los audios que están ya dentro de la pieza judicial de financiación ilegal del Partido Socialista. Esa pieza que según Sánchez, según Pilar Alegría, según Bolaños, no iba a llegar nunca. Bueno, pues resulta que está ya en la Audiencia Nacional una pieza sobre financiación ilegal del Partido Socialista. Vamos a escuchar a Mariano Moreno. Mariano Moreno fue el tesorero del Partido Socialista en la época en la que se sospecha que pudieron surcar los mares del Partido Socialista más sobres llenos de fajos. Digo que se supone porque hay evidencias de que luego continuaron. De hecho, hay determinadas pruebas que apuntan a que luego se incrementaron. Pero bueno, Mariano Moreno estaba desde luego en la época en la que parece que nació el famoso flujo de los fajos con ventanita, como decía la portavoz del Partido Socialista, pero con una ventanita tan limpia que se podían ver las chistorras, las lechugas, los folios, de todo. Ahí había de todo. Bien. Bueno, pues Mariano Moreno, la forma de explicarlo delante en sede judicial ha sido básicamente decir que no ejercían ni el más mínimo control. Ni el más mínimo control. Que si tú llevabas ahí tickets de un restaurante en Japón, el mismo día que se suponía que habías comido en Barcelona y el mismo día que se suponía que habías tomado el aperitivo en Burundi, que te aceptaban los tres. Que no pasaba nada. Ahí van ellos a comprobar. Vamos a escucharlo. Está dentro de la cultura organizativa del funcionamiento. También muchos trabajadores que tenían actos públicos a lo largo del año anticipan también sus gastos. Estaban deseando prácticamente llegar a Madrid para que la liquidación se le fuera hecha por caja. Lo que recuerdo, haber firmado liquidaciones del señor Ábalos, yo creo que prácticamente todos los años, que yo recuerde. Bueno, el magistrado Leopoldo Puente empieza a recopilar datos y dice, vamos, lo que usted me está dibujando es una estructura en la que no se controla absolutamente nada, ¿no? Y se lo dice directamente. Me parece a mí, don Mariano, y se lo digo sobre todo para que pueda usted explicarme otra cosa, que exigir al menos que la persona que acompaña la factura acredite que ha pagado el importe para devolvérselo. Parece que esto ya en el año 2017 ya, en fin, y quizá en el año 1950 también sería operativo, ¿no le parece? Dios bendito. Es que lo que está confirmando con la declaración que acabamos de escuchar el tesorero del PSOE es que permitía y tenía pleno conocimiento de que la trama, liderada por José Luis Ábalos y también por Santos Cerdán, estaba usando al Partido Socialista, no sé si con la connivencia o no del partido, como un sistema para blanquear las comisiones ilegales. Hay un momento maravilloso que dice, cuando venían de policía estaban deseando ir a caja a coger... Pero fijaros lo absurdo que es, porque dice, estaban deseando llegar a Madrid y cobrar porque habían tenido que anticipar el dinero, y es como, y por eso lo tienen que pagar en efectivo, con más razón para hacer una transferencia que se hace al instante y no necesitas... Y que no tienes que venir a Madrid físicamente para poder cobrar el dinero que has adelantado. Que oye, no sé, yo pensaba que en este mundo había, pues eso, transferencias, tarjetas de empresa... Este tipo de cosas. Siendo el secretario de organización, José Luis Ábalos, que no estamos hablando de un militante. Pero cuidado que aquí hay una historia, porque Leopoldo Puente, más allá de eso, se ha dado cuenta de que al final ellos van a poder argumentar, bueno, dentro de nuestra libertad estaba el poder pagar en metálico. A ver, no como pagaban, porque el límite a partir del 21 eran 1.000 euros de pago máximo en metálico, lo vulneraron por todas partes, y el prevé eran 2.500 y lo vulneraron por todas partes, con lo cual incumplieron la normativa antiblanqueo. Pero ellos es verdad que jurídicamente van a poder decir, bueno, más allá de la ley antiblanqueo, en los pagos inferiores a esas cuantías, yo puedo tener la capacidad y la libertad de elegir en qué pagar, ¿no? Y Leopoldo Puente, que está llevando muy bien el caso, les está yendo a, vale, vamos al sistema de control. Y hay un fragmento cuando le empieza a preguntar a Mariano Moreno y le dice, pero vamos a ver, ¿ustedes comprobaban en algún momento que la comida que le estaba presentando efectivamente era la comida suya? No, en ningún momento. ¿Y comprobaban alguna vez si esa comida podía haber sido repetida en otros sitios, como aparece en los justificantes, que aparecen varias comidas en distintos sitios de la misma persona? Eran los poliglotones, comían en todas partes de España simultáneamente. Fue lo que le preguntaron hace 4 años ya, en el juicio en el que tuvo que declarar Ketty Garat, que además nos lo contó aquí en su día. Le preguntaba eso el juez de respuesta de Mariano Moreno. No, la verdad que no comprobamos nada. Claro, el momento en el que Leopoldo Puente lo que está haciendo, obviamente, es apuntalar, vale, vamos, que si ustedes tenían una entrada ilegal de dinero,
podían pagarla a través de tickets falsos, básicamente. De hecho, Javier Chicote ya ha dicho, yo creo que de hecho lo dijo aquí, en esta casa, en esta radio, que a él le habían afirmado que Koldo recogía tickets. ¿Del suelo? Del suelo o de empresas, es que es obvio, y iba con el taco. Quiero decir, es que es obvio. Si no te piden un resguardo de pago, cualquier ticket, tú puedes ir a la puerta del restaurante más caro de Madrid y si te llevas bien con el camarero y dices, oye, Mariano, hazme 3 tickets. Carmelo, si te llevas bien, o le pagas un 15%. Bueno, pues me cago, ¿sabes? Uy, un 15. ¿Sabes? Que lo profesionalizas inmediatamente. Claro, pero es lo más sencillo del mundo. Totalmente. Y es un mecanismo de blanqueo que, claro, la gente puede pensar, oye, no, un ticket que puede ser 100 euros. Pero vas acumulando. Pero es que puede ser muchísimo más. Es que ¿cuántos sitios habrá en Madrid en los que una comida con un buen vino no te salga por 100 euros, sino por 200, 300 o 400? Es que las liquidaciones mensuales que pasaba Ábalos, estamos hablando de cifras que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros al mes. Por lo tanto, ahí se podía blanquear mucho dinero. Pero fíjate, el Partido Socialista va a tener un problema muy grande cuando el juez, que efectivamente les va llevando por un cierto camino de que son ellos mismos los que se contradicen con todo lo que están diciendo, es cuando le toque hablar tanto a Ábalos como a Koldo con respecto a todo esto. Porque ¿qué es lo que va a explicar el exministro de Transportes cuando le pregunten por los billetes de 500 euros, por los billetes de 200 euros? Porque en teoría el PSOE, la empresa que contrataba, los billetes máximos que usaban eran de 50 euros. Por lo tanto, ¿qué va a decir José Luis Ábalos? ¿Va a reconocer que le pagaba el empresario Víctor de Aldama esos sobres con billetes de 500 euros? Suyos, dirá que esos billetes no eran suyos. O que procedían del Partido Socialista. Sí, pero es que hay un testimonio de Koldo que él ya ha dicho, yo me quedaba los billetes de 500 porque no los quería nadie. Vale, si usted, primera pregunta, ¿usted qué hace cobrando del PSOE si usted no tiene cargo en el PSOE? Bueno, es que eso es lo que le han dicho hoy, en el otro día en el Supremo a Celia Rodríguez. Segunda pregunta, ¿cómo cobraba billetes de 500 si no hay ni un solo justificante de entrada de billete de 500 en el Partido Socialista? ¿Los creaban dentro? Igual que se pase ahora con bolsas de chistorras haciendo gracias con que echa las chistorras a freidoras y no sé qué, que por cierto, Dios bendito. A ver, vuelvo a explicarlo. Este señor no es navarro, no, es de Baracaldo. ¿Vale? Vamos a explicar las cosas. Él va de Navarro. Bueno, aparece con la bolsa de chistorra, las trocea y las echa en una freidora. Hay que ser, de verdad, vamos a ver, la chistorra suelta grasa por todas partes. O sea, la chistorra se hace a la parrilla, se hace en una carmela, porque suelta muchísima grasa. Si le metemos todo el aceitorro, o sea, aquello de verdad parece que has vaciado, ¿sabes? El depósito de aceite de la moto vieja. O sea, Dios bendito, este es el experto en chistorras. Hay poco expertise en chistorra ahí, ¿eh? No, yo a él le veo experto en otras chistorras, ¿sabes? En las que van en fajos con ventanitas. Porque vamos, si esta es la forma que tiene él de hacer chistorras... Ahora, dicho esto, que él va por ahí intentando devaluarlo, el tema de las chistorras es una prueba judicial como la copa de un pino. Porque no entraban, no hay ningún justificante de entrada de billetes de 500 y él mismo ha admitido que él se las quedaba porque no las quería nadie. ¿Cómo se las podía quedar si no las había? Y el dinero estaba en el partido. Es decir, hombre, claro, el dinero estaba en la sede de Ferraz y salía de allí y lo manejaban secretarias y decir, no es que esto estuviese por ahí circulando en sobres, que resulta que tenían los sobres del PSOE, no, es que estaba en Ferraz. Bueno, y luego las grabaciones, ¿no?, en las que escuchamos cómo el propio Koldo le preguntaba a Ábalos qué había hecho con el dinero que había cobrado, que se estima 470.000 euros. Efectivamente, casi $500.000 de euros, y el exministro lo que dice es que se lo ha gastado. Por lo tanto, en fin, ahí sí que hay un rastro que está siguiendo la Guardia Civil. Y en chistorras no era, ¿verdad? Pues digo yo que no. Daría para muchas chistorras, se hubieran puesto malos. Y para bastante cavidad. ¿No? ¿Cuántas las raciones aquellas de chistorras para del día de las daba para elecciones? ocio. Sandra, vamos con Óptima Mayores. Venga. Volvemos y hablamos de una noticia. Va a entrar Carlos García Danero a explicárnosla, porque ha habido un testimonio de una persona que se ha identificado, no es un anónimo, y ha dicho, Pilar Alegría, sí, Paradores de Teruel, me ofreció 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños. Ahora vamos a hablar de ello. Sandra, Óptima Bueno, vamos Mayores. a dar un consejo a todos aquellos que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues les repito la noticia, porque cuando la hemos leído en el diario El Mundo nos hemos quedado a cuadros. Pilar Alegría me ofreció, testimonio de una persona perfectamente identificada, Pilar Alegría me ofreció 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños. Alegría, les leo más de la noticia, Alegría ofreció a un cargo socialista un empleo en Navarra
dotado con un sueldo de 60.000 euros, si retiraba una denuncia contra Bolaños. Bueno, lo ha declarado José Luis Sansón, es decir, está perfectamente identificado, sabe a lo que se arriesga, le ha dado lo mismo, ha dado la cara, expresidente de la comarca de Cariñena, en la última jornada de un juicio, es decir, lo ha declarado en sede judicial, en el que es acusado de prevaricación. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú, a diferencia de Koldo, si eres navarro, así que te preguntamos qué ha pasado con esto. Bueno, es que pues es una más, pero lo que es llamativo, primero, como siempre, lo niegan. Dicen, esto no ha ocurrido. Por otro lado, llama la atención que se ofrezca un trabajo en Navarra, cuando luego hemos sabido el tema de la empresa de Servinavar y todo lo que había aquí, y claro, al final lo que uno piensa es, si eso es así, conocía a la ministra que había una empresa en la que se podía colocar gente. Es que, claro, dicen en el sector de la construcción, que eso es... A mí me Carmelo, es verdad que tú has escrito la noticia, danos más detalles. He escrito la noticia además en Libertad Digital. Entonces, a mí ese detalle me parece muy importante porque no menciona un empleo en Navarra. Dice que como yo había trabajado en la construcción, me ofrece un empleo en la construcción en Navarra, que ya es casualidad. Es decir, que ya es casualidad. Y eso no lo hace Santos Cerdán, lo hace Pilar Alegría, que en ese momento era delegada del gobierno. Y además que mete una coletilla que es, te ofrezco 60.000 euros sin ir a trabajar. Esto es también muy de esta trama. Claro, un paralelismo con lo que pasaba también con Pilar Jessica. Alegría, como delegada del gobierno, o sea, hay que recordar que como delegada del gobierno es la representante, estaba en Aragón ella, era la representante de Pedro Sánchez en Aragón y se dedicaba a ser apagafuegos. Claro, es que hay otra cosa, porque dices, le ofrece un trabajo para que se calle y tal. Lo normal es decirle, oye, pues aquí en Aragón o incluso en el gobierno de España, que gobernaba el Partido Socialista. Y en ese momento en Aragón también, ¿no? Gobernaba, quiere decir que podían buscarle ahí la salida. Y dice, no, oye, en Navarra en la construcción tenemos un sitio donde, hombre, a ver, ella supongo que lo negará, ya lo ha negado, ¿no? Yo creo, pero como es la historia de todo lo que está ocurriendo ahora, que niegan todo, todos son bulos, y luego acaba probándose todo, pues ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Pero llamativo por lo menos es. Sandra, que tenemos el corte, ¿verdad? Sí, este hombre. Lo que iba es a contextualizar, todo esto lo sabemos porque hay un señor que es socialista, que es José Luis Sansón, que es expresidente de la comarca cariñena, estaba en un juicio que hay contra él por prevaricación, está acusado de prevaricación por haber suspendido a un funcionario comarcal sin tener autoridad supuestamente para hacerlo, porque decía que había facilitado las preguntas y respuestas de una especie de oposiciones que había en la zona, y entonces en ese juicio, cuando llega el último turno de palabra, le dicen, ¿tiene usted algo que decir? Y esto es lo que dice. Y la otra cosa que quiero que conste, porque creo que es importante, es que cuando después de la última resolución pasan unos días, semanas, Pilar Alegría me llama. Quedo con ella en Zaragoza. Ella me dice que deje el partido, que deje la comarca, que retire las denuncias de los compañeros socialistas y de los amigos, y que no me preocupe, que el partido estará conmigo, sabe que he tenido empresa de construcción y me dice que en Navarra pues que me busca tendré un trabajo que no tengo que trabajar, 60.000 euros. No tengo que decir nada más. Carlos, la denuncia por lo tanto era interna, es decir, que era trabajo de apagafuegos total. Es evidente, ¿no? Al final lo que ocurre ahí es, oye, nos estás creando un problema, déjate de historias. Y nosotros, y no te preocupes, que hambre no vas a pasar, ¿no? Te buscamos algo, pero encima no vas a tener que ir. Y claro, conociendo todo lo que hemos conocido después, pues la sensación que da es la de decir, oye, tú arréglame esto, que tengo aquí una persona que se está metiendo con Bolaños y tal, nos va a meter en un lío, solucionar el problema. Y tenemos la empresa. Dices, ¿este hombre ha podido mentir? Hombre, lo que pasa es que no sé por qué iba a decir inventarse toda la historia. Claro, supongo que Pilar Alegría dirá que no conoce nada, porque ya sabemos cómo funciona esto. Claro, no conocía el parador de Teruel como para conocerle a este señor. Se trataba de una denuncia que había puesto este señor a Bolaños por cómo le había expulsado del Partido Socialista. Este señor le habían echado del partido y él consideraba que se habían conculcado sus derechos. Le explicaba, por un tema de plazos, no había dejado recurrir, es decir, había ahí un tema. Y debía tener razón, porque si no le ofrecen 60.000 euros
euros para que se calle. Y denunciaba a Bolaños porque en aquel momento él era secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del Partido Socialista. Pero luego, una cosa que a mí me parece, digamos, bastante importante, efectivamente, todo hasta que tengamos las pruebas, pero ¿cómo te inventas esto? Ya. Para empezar, ¿cómo se te ocurre? Pues voy a decir que alegría, tal, y lo dices en el último momento de un juicio que te están haciendo a ti. Sí, Carlos, siguiendo ahí voy. Carlos, siguiendo la tradición socialista, este señor, José Luis Sansón, ¿también habrá grabado? Hombre, pues la verdad es que parece ser que ahí en el Partido Socialista era muy habitual. Y yo no sé la relación que tenía con Pilar Alegría. Ella ha dicho que es mentira que se reuniera con este señor. Bueno. Yo me imagino que tú no dices una cosa con tanta alegría. Y no va con dobles, ¿no? Sin haberte reunido, ¿no? Quiero decir, que ¿cómo te vas a inventar eso? A mí no me parece, claro, lo normal es que se ha reunido, sea en algún sitio y que puede tener grabado, pero seguro lo que tiene es gente capaz de decir si estuvieron aquí. Carlos, muchísimas gracias. Y oye, simplemente una cosa, por favor, dime que tú no fríes la chistorra como Coldo García de Zaguirre en una freidora. Por Dios, no me deprimas. Bueno, qué pecado, qué pecado. Y lo mal que no va, es que fíjate qué programa lleváis, es que este país, bueno. Ya. Pero bueno, lo de la chistorra, un pecado. Un abrazo enorme, Carlos. Igual, hasta luego, adiós. Léenos esa noticia de la reacción de Pilar Alegría, que esto se está animando. Es verdad que lo ha negado, pero más allá de negarlo, acaba de denunciar una querella contra esta persona, contra este exdirigente socialista, por acusarla, pues efectivamente, de ofrecerle este puesto de trabajo en La Navarra. noticia no dice que la ha presentado, ¿no? Claro. Dice que la ha anunciado. Es que ahí está el He matiz. convocado a mi equipo jurídico. Sí. Bueno, pero como Ángel Víctor Torres, ¿no? Ángel Víctor Claro. Ángel, ¿no? Que dijo que iba a anunciar también acciones legales contra Víctor de Aldama y todavía las estamos esperando. Pero fíjate, en ese comunicado, Pilar Alegría hace dos citas que me llaman mucho la atención. Primero, pone en duda el testimonio diciendo que es una persona que está en calidad de investigado, imputado en un procedimiento judicial y por lo tanto tiene derecho a mentir. Si eso se extrapola al caso del hermano y de la mujer del presidente del gobierno, no los deja en muy buen lugar, ¿no? Y luego lo niega todo de manera, bueno, pues sospechosamente tajante y vamos a ver si este señor tiene pruebas porque como las tenga, pues nada, se les pillará en una mentira más. Pues como le vuelvan a pillar otra vez, a Pilar Alegría, yo no conozco nada, yo el parador de Teruel que me pregunta a usted, como le vuelvan a pillar en otra mentira y aparezca algún justificante de que le ha ofrecido 60.000 euros para que se calle en una denuncia. Hay una cosa que sí que es cierta, que es que este señor estaba siendo juzgado y cuando está siendo juzgado puedes mentir. Eso es verdad. Es decir, no es como un testigo que en teoría no puede mentir, aunque bueno, yo creo que esta misma semana hemos Pero visto... entiendo que puedes mentir en lo que afecta al caso que está en curso, ¿no? Pero más allá de eso... La figura de poder decir lo que sea es en tu defensa. Sí, claro. Pero o sea, lo que no puedes hacer es mentir para agredir o para implicar a otros, ¿eh? Cuidado. Y más allá de eso, hay que pensar que, digamos, que uno miente cuando la mentira le beneficia más que la verdad. Es decir, si no, no mientes. Es decir, ¿qué sentido tiene? Bueno, hay gente que yo creo que ya lo hace por deporte, sobre todo en el PSOE, pero lo normal es mentir cuando la mentira te beneficia más que ciudadana. Pero esta mentira, si lo fuese, ¿en qué beneficia a este hombre? Bueno, pues vamos con otro aguerrido socialista. Os leo la noticia. Un concejal del Partido Socialista y su familia ocupan desde hace más de 7 años una vivienda de 500 metros cuadrados en Talavera. Los propietarios, que vamos a hablar con ella, de hecho, con Patricia, de la vivienda que ocupa un concejal del Partido Socialista, han dicho, encima nos están llamando acosadores. Patricia, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas noches. Nada, un placer tenerte. Muchísimas gracias por atendernos. Igualmente, gracias. Oye, este señor es concejal del Partido Socialista y hace 7 años que está ocupando la vivienda. Bueno, según las investigaciones de otras fuentes, sí que es cierto que llevan mínimo 7 años allí. ¿Mínimo? Sí. Oye, y el concejal tiene gusto, ¿no? Porque se ha ido a una vivienda de 500 metros cuadrados, no se ha ido a una vivienda social, ¿no? Sí, bueno, tienen más propiedades. ¿Tiene más propiedades el concejal? Sí. Pero ha preferido vivir en la suya. Sí, ha preferido vivir en esta que no es de él. Él tiene solamente que entrar en la web del ayuntamiento y ver lo que declara. Todos tienen que declarar, lógicamente, sus propiedades y él no va a hacer menos. Cuéntenos un poco la historia, porque usted compra esta vivienda sabiendo que está ocupada, ¿no?
Sí, bueno, esto es, a ver, el hecho no es que la vivienda esté ocupada. Claro, pero para que la gente se sitúe un poco en el contexto, más allá de que efectivamente da igual que esté ocupado o no, usted la compra y tiene derecho a poder vivir en ella, todo el derecho del mundo a vivir en su propiedad, hacer lo que le dé la gana en su propiedad. Claro, entonces, pues sí, nosotros compramos esta propiedad y bueno, nosotros sabemos porque nos lo indica la anterior propietaria que esta vivienda se entrega sin la posesión, o sea, se entrega en precario, se entrega sin llaves y somos nosotros los que tenemos que conseguir, lógicamente, esas llaves y esa desocupación de forma legal, pero es lo que hay. O sea, ahora hay un mercado de la vivienda que es así y muchísima gente se enfrenta a esta situación y nosotros somos unos de ellos. Entonces, Patricia, sí que no, cuando vamos... o sea, no malgaste ni medio segundo en disculparse. O sea, el jeta es el que vive en una propiedad ajena, no el que la paga. Sí, correcto. Entonces, bueno, nosotros les tocamos la puerta, les decimos que lo hemos comprado y que cuándo se van a marchar. Pues inicialmente nos dicen que perfecto, que saben que están ahí de forma ilegal y que se van a marchar, que nos comunican los plazos porque son personas decentes y se van a marchar. ¿Qué pasa? Pues que cuando contactan con nosotros nos piden 36.000 euros para irse. Eso porque eran decentes, ¿no? Si llegan a ser indecentes, sí, claro, ¿qué le pide? Sí. Pues mire, no lo sé. El hecho es que ellos nombran a un mediador, que es un administrador, abogado, bueno, como lo quieran llamar, que es el que habla a través de ellos y pide eso, 36.000 euros. Entonces, cuando usted mantiene una conversación con ellos, ¿es con él? ¿Es con el concejal? Él nos llama porque nosotros dejamos nuestro número de teléfono cuando nos llamamos a la puerta. Pues nosotros no sabemos quiénes son los que están ocupando la vivienda. Entonces llamamos a la puerta y les decimos que somos los propietarios. Quienes nos atienden son, ahora sabemos, lógicamente, los padres. Ahí viven 4 personas. Una familia de 4 personas que son los padres y los 2 hijos, que no son menores, claro. Tienen más de 40 años. Claro, como para marcharse, menudo chollo, ¿están viviendo gratis? Claro. A ver, si llevan ahí más de 7 años viviendo sin pagar, pues ya me contará usted. Lo mismo de esa manera. Doña Patricia, lo mismo esgrimen esta cosa que se han inventado, el derecho al barrio. Dice, ¿no me va a sacar aquí? Claro, pues ya estoy acostumbrado. Claro. Sí, Dios pues bendito. será eso. Entonces, bueno, nos llama él y se identifica él con su nombre y su apellido. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos hablando con un concejal del Partido Socialista. PSOE de Talavera de la Reina. Es un cargo público que ha jurado la Constitución y, bueno, pues todo lo que eso conlleva, defender los intereses de sus ciudadanos. ¿Y le da alguna explicación este señor? Roberto Gallego se llama. ¿Le da alguna explicación? No. Nada. Nada. Le dice, yo voy a seguir aquí porque soy una persona muy decente. Y que además no puede decir que no tiene recursos, ¿no? O que es una persona vulnerable, que es lo que suelen decir muchos inquiocupas. Es que este señor cobra un sueldo, ¿no? Como concejal, también creo que es autónomo. Y tiene otras propiedades. Toda esa información la ha facilitado él públicamente en su declaración de bienes al ayuntamiento. Él declara lo que gana como media liberación, él declara lo que gana como autónomo y él declara que tiene otra propiedad. ¿Tiene otra propiedad que es una vivienda? ¿Que podría vivir en ella? Por supuesto. Pero no le da la gana. Tienen otra propiedad, pero no le da la gana. Tienen una casa y un piso. ¡Hala! Pero es que además luego... Los 4 tienen una casa y un piso. La hipocresía. Y viven en la que no es suya. La hipocresía es máxima porque además en el municipio hace poco el Partido Socialista le reprochaba al Partido Popular que era el responsable de las ocupaciones en Talavera, es decir, que es que encima se permiten el lujo de dar lecciones. ¿De qué es concejal? Porque ya, si nos dice doña Patricia que es concejal de vivienda, ya nos dedicamos a otra cosa ya. Como están en la oposición, pues no tienen ninguna cartera ni llevan ninguna responsabilidad, se dedican pues a eso, a llamarle la atención a los que están gobernando y en uno de los plenos hace pues un par de semanas o 3 les acusaron al grupo que gobierna, que es el PP, junto con Vox, que no estaban haciendo nada, bueno, les reprochaban la inacción frente a la ocupación en Talavera y les pedían pues que tomaran cartas en el asunto. Hombre, doña Patricia fue coherente. Ellos sí están haciendo algo con la ocupación, practicarla. Ocupar. O sea, Dios bendito. Correcto, sí. A ver, pues bueno, todo esto lo ha sacado pues la empresa de Desocupa, que nosotros al final nos vimos de alguna forma obligados a contratar, porque los recursos que tienen los ciudadanos hoy día como nosotros, que tienen una vivienda que no pueden tomar posesión de ella, pues primero estás obligado a intentar llegar a un acuerdo por las buenas, llevamos 2 meses
y como esa vía no ha funcionado, pues la empresa de Desocupa, que es de Cero Ocupas, es la que se ha puesto en marcha y ha decidido a sacar toda la información que tenía a su disposición, que es pública, no es que sí, que sí. No, pero sí. Doña Patricia, hasta ahí podríamos llegar de tener que dar explicaciones de por qué queremos que se cumpla el artículo 33 de la Constitución, el de la defensa de la propiedad privada. Los que tienen que dar explicaciones de por qué son tan jetas y tan caraduras son esta gente. O sea, Ocupas... Claro, lo que pasa es que los que estamos aquí en este otro lado, pues esta situación nos supera. Lógicamente es algo que no vivimos a diario. Yo soy una persona normal que me levanto a las 7 de la mañana, voy a trabajar, tengo mi trabajo, mi familia... Y somos, pues eso, decentes. Y no nos hemos visto envueltos en estas situaciones, yo por lo menos jamás. Y es algo que tienes que gestionar de alguna manera y es complicado. Pues Patricia, un abrazo muy fuerte, paciencia. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, un placer. Espero que salga todo bien. Lo mismo. Y si la cosa no sale bien, pues ya sabe, aquí estamos. Nos vuelve a llamar pues y volvemos a tirarle de las orejas a Robertito Gallegos. Pues, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Patricia. O sea, ¿se puede tener la cara más dura? Pero fíjate además cómo las víctimas de la ocupación hablan siempre intentando justificarse, porque hemos llegado a un punto en este país que el que se tiene que justificar es el que tiene un título de propiedad y no aquel que está cometiendo un delito a todas luces. Y sobre todo cómo se conocen absolutamente todas las fisuras, ¿no? Y el Balegar, que tiene, en fin, niños pequeños, niños que son menores de edad, para no marcharse de la vivienda. Me sorprende la reacción del Partido Socialista de Talavera de la Reina, ¿no? Que dice que es que no les consta que tengan un concejal que sea Ocupa y que por lo tanto no le van a pedir absolutamente nada. Han cogido la frase estrella de Pedro Sánchez. No me consta. A ver, que esto es argumentario. ¿Te financió Venezuela las primarias? No me consta. ¿Te financiaron los prostíbulos de tu suegro? No me consta. De hecho, es que se lo preguntaron a él, oye, ¿eres Ocupa? Y dijo, no me consta. Dicen que no tienen conocimiento de ninguna situación de ocupación irregular por parte del edil ni de sus familiares. Por cierto, este señor es asesor fiscal. El Ocupa, digo. Es asesor fiscal. Se presenta así como asesor fiscal. Se presenta como asesor fiscal. Sí, en la anterior legislatura fue concejal de promoción de Talavera. ¿De promoción de qué? Pues de la ocupación. Sí. O sea, pero es que de verdad es que no nos falta un jeta en este país, ¿eh? Pero fíjate, no sé exactamente por dónde va el Partido Socialista cuando dice eso de no nos consta que tengamos ninguna situación de ocupación. Aunque les da lo mismo. No, ¿sabes lo que pasa? Que es que para ellos la inquiocupación no es ocupación, que ese es el discurso de la izquierda política y mediática, que la inquiocupación, que son inquilinos que dejan de pagar o que tienen un conflicto que tal, no es ocupación. La inquiocupación es la modalidad estrella de ocupación. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista ha ido transformando la legislación de tal manera que la forma en la que tienes más cobertura para poder entrar y ocupar viviendas, propiedades de gente decente... Vamos a explicar esto, que es muy básico. Gente decente, gente que se levanta por las mañanas, madruga, trabaja y se paga sus gastos. Decente. Indecente, persona que las ocupa y se las quita a los que han sudado por tener sus propiedades. Es muy básico, de verdad, ¿eh? Decente e indecente. Decente el propietario, indecente el ocupa. Y a partir de ahí estas diferenciaciones, no es que... no, como era una vivienda de la Sareb, que me da igual, usted es un jeta, ¿lo ha pagado? No, es un jeta. No es solo el ocupa de patada en la puerta, que hay muchas clases de ocupación, el que deja de pagar una hipoteca, el que deja de pagar un alquiler. El propietario tenía 5 o 6 viviendas, que me da igual, como si tiene 600, ¿las ha pagado? Sí, el decente, tú indecente. De verdad es muy básico. El otro día repasando sistemas legales comparados, en Alemania en 24 horas está fuera. ¿Por qué? Porque la cosa es muy sencilla. Te presentas con tu título de propiedad, se lo enseñas a las autoridades hacen una llamada urgente. Oiga, tenemos aquí una persona que está denunciando la ocupación y tiene título de propiedad. ¿Tiene usted un contrato? No, es que tal, pero que soy vulnerable. Vale, pues ya puede empezar a correr. Vale, esperemos que la vulnerabilidad no sea de las piernas, porque en 24 horas está fuera. Así se soluciona. ¿No es una democracia Alemania? Hay un tema que a mí lo de la vulnerabilidad, voy a decir, me toca... En fin, a ver, si la persona es vulnerable y la sociedad decide que nos hagamos cargo de los vulnerables, tendrá que ser el Estado el que se haga cargo, no un pobre particular. Es decir, oye, eso lo podemos discutir. No, mira, es que no dejamos a nadie en la calle y entonces entre todos le buscamos una casa. Bueno, venga, podemos hablarlo. Es decir, yo a lo mejor no estoy de acuerdo del todo, pero me parece algo que se puede discutir. Lo que no podemos admitir de ninguna forma es que tengamos que ser ciudadanos
normales los que a costa de nuestra salud, de nuestros ingresos, de nuestra vivienda, tengamos que darle vivienda a los vulnerables. Decía Sandra y tiene toda la razón. O sea, culturalmente en España se está invirtiendo el panorama. Totalmente. Y resulta que da explicaciones el que paga sus bienes. Que no, vamos a ver, si soy multitenedor como si soy multicuchara, que es que me da olímpicamente lo mismo. Tengo lo que me he ganado, trabajo por ello y lo tengo, punto final. Y pago un Estado de Derecho, lo pago con mis impuestos para que me defiendan mis derechos y libertades. Se acabó la historia. Si tengo 100 viviendas como si tengo 600.000. Si son mías, son mías. Y si hacen falta más viviendas, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dejar de tocar las narices y prohibir y boicotear como está haciendo la construcción de viviendas. Y ya está, y ya está. Que de verdad que es que esta historia... Si hacen falta más alquileres, que hacen falta, estas cosas precisamente no ayudan. Es decir, cuando tú sabes que tu propiedad la pones en riesgo, pues a lo mejor no alquilas. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Nos vas a dar un consejo, Sandra, sobre Mupiti y vamos a volver con Serafín Giraldo porque vamos a hablar de una cosa... ¿Se acuerdan ustedes, verdad? No había datos, que si la delincuencia, que si no tiene nada que ver con la inmigración. Claro, si da la orden Fernando Grande Marlaska de que se retire la nacionalidad de los delitos en las memorias, evidentemente a partir de ese momento no puedes certificar nada. Vale, pues resulta que, y resulta que la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, ha decidido que vuelva a poner quiénes son los autores. Ahora se lo contamos, que se van a quedar ustedes a cuadros. Bueno, pues un consejo para nuestros autónomos. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y además ahora te compensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, además de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club de Libertad Digital, atención porque tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720, repetimos, 900-820-720 o visita mupiti.com. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues en el día en el que el juicio al fiscal general del Estado ha quedado visto para sentencia, en el día en el que hemos conocido las declaraciones ante el juez del exgerente, del extesorero del Partido Socialista, el presidente Pedro Sánchez se ha ido a Radio 3 a hacer precampaña. Sí, el presidente del Gobierno en los últimos días ha asegurado que sigue manteniendo su confianza en el fiscal general y ayer en el Congreso esquivó todas las preguntas de la oposición sobre la corrupción que le rodea. El único corte de sonido que tenemos de Pedro Sánchez de hoy es este. Pues me ha parecido una maravilla, o sea, realmente algunas veces habéis comentado en los programas que os he escuchado que ahora en los discos no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos, tres, un poco lo que te dé tiempo y... en este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón. Bueno, es Pedro Sánchez hablando del último álbum de Rosalía. Qué bien, cómo nos alegra. Hay una noticia... Si le gusta Rosalía, yo ya le voto. Hay una noticia que ha pasado desapercibida hoy y es que el Congreso ha votado forzar a Renfe a volver a indemnizar por puntualidad con retrasos de al menos 15 minutos en la alta velocidad y larga distancia con los votos de Junts. El Congreso ha respaldado que se recupere el compromiso de puntualidad de Renfe que fue revocado por el Ministerio de Transportes en junio de 2024. Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, la entidad pública tendrá que volver a indemnizar a los usuarios de alta velocidad y larga distancia cuando sus trenes lleguen con 15 o 30 minutos de retraso. Actualmente el Ministerio de Óscar Puente solo indemniza cuando la demora es más de una hora. Esta enmienda, presentada por el Partido Popular, ha sido apoyada por Vox, Junts, Esquerra, Podemos y Benega. Y ya tenemos reacción de Renfe. La empresa pública se ha plantado ante esta decisión del Congreso y ha anunciado que buscarán la fórmula jurídica para seguir con el actual sistema. Eso te iba a decir, que como vuelvan a pagar por estos retrasos con Óscar Puente al mando, o sea, es que se van a hartar de pagar. Ahora, manda narices que una empresa pública esté peleando por impagar a la gente a la que le hace perder el tiempo con un compromiso contractual. Bueno, la ley para la abolición de la prostitución lleva más de 2 meses de retraso. Hoy los socios han advertido al Gobierno, los socios de Sánchez, de que no cuenta con los apoyos necesarios para que salga adelante. Sí, ha sido durante la comparecencia de la secretaria de Estado de Igualdad ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, cuando Sumar y el PNV han advertido de que no hay consenso sobre esta materia. Escuchen a Esther Gil y Joseba Aguirrechea. Sabemos que no existe un consenso suficiente para aprobar una ley abolicionista. Por eso no puede convertirse en una excusa para la inacción y en una serie de titulares, porque ya le digo, estamos a la mitad de la legislatura y vivimos de titulares. Parece ser que prefieren marcar un tótem ideológico, el abolicionismo, en vez de solucionar el problema de la prostitución. Y la Junta de Andalucía ha requerido a la Asociación de Mujeres con Cáncer a Mama
toda la documentación de la que disponga sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama. Amama lleva semanas diciendo de que el plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía, después de detectarse fallos en la comunicación de los resultados dudosos de las mamografías, no está cubriendo todos los casos. La asociación asegura que conoce cuántos casos más existen, pero no ha trasladado esa información al Servicio Andaluz de Salud. Por eso, su directora gerente les ha enviado un requerimiento formal para que la aporten. Esta noticia se produce en el día en el que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha retado a Pedro Sánchez a ir al Parlamento Regional a debatir sobre sanidad después de sus ataques contra el gobierno andaluz ayer en el Congreso. Si realmente tanto le interesa a Andalucía, que venga a Andalucía y debata con nosotros aquí, porque es que no tiene ningún sentido que diga mentiras, y el gobierno de España tiene problemas muy serios a los que debería dar respuesta el señor Sánchez y no dedicarse a calumniar a los presidentes autonómicos desde las Cortes Generales. Por cierto, que la mayoría absoluta del Partido Popular ha evitado que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los fallos en los cribados del cáncer. Y desde el exterior, Israel confirma la entrega de otro rehén muerto en Gaza por parte de Hamás. Hablamos de otro de los rehenes que permanecía secuestrado en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Ahora comienza el trabajo de identificación de los restos en un centro forense adscrito al Ministerio de Sanidad israelí y se informará a la familia de la víctima. Pues vamos con Serafín Giraldo, que nos está escuchando ya. Serafín, inspector de policía y portavoz de H50. ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Serafín, hablábamos hace unos días en este programa de qué es lo que estaba pasando con esta historia y de cómo se falseaban, bueno, en ocasiones se falseaban datos y en otros directamente se nos hurtaban datos sobre si de veras hay más delincuencia y menos delincuencia, fruto de la inmigración, dentro de la inmigración. Lo único que queremos es saber los datos. Para empezar, para que la policía, es decir, vosotros, podáis actuar. Porque evidentemente si hay unos colectivos de mayor riesgo, tienen que ser vigilados más y hay que poner más medios. Bueno, esta información la está hurtando el Ministerio. Bien, la está hurtando el Ministerio donde manda el Ministerio. Va y resulta que ha aparecido la Ertzaintza. Y la Ertzaintza ha decidido que se acabó, que ya no nos gusta esta historia. Después de estar prefiriendo inmigrantes islámicos, porque qué buenos son, porque así no vienen con el español, ahora resulta que tienen un problema. Bien, pues tienen un problema y resulta que han divulgado un informe y la Ertzaintza ha dado los datos. Bien, primera vez, informe de delitos con origen de los autores. El 64% de los detenidos son extranjeros, en el conjunto, en la totalidad de los delitos. Los extranjeros también, oriundos de otros países, resulta que están detrás del 77% de los robos con violencia, por poner un ejemplo. Serafín, ¿qué importancia tiene este informe y estos datos son extrapolables? Hombre, de entrada sí que tengo que decir, en tono jocoso, dentro de la seriedad de estas cifras, que escuchan este programa los altos mandos de la Ertzaintza, que son los que han decidido por fin escucharnos. Cuando me llamó Sandra esta tarde, pues un poco sonreíamos porque decíamos que por fin alguien nos hace caso. Efectivamente, ¿qué está pasando hasta ahora? Mira, hasta ahora se venían dando y se siguen dando por parte del Ministerio del Interior datos carcelarios que no valen para nada, en todo caso para la reinserción de las personas. ¿Por qué? Porque se producen años después. También se dan datos de personas sentenciadas. Hablo de datos de nacionalidad, de datos de origen. También se producen años después. Pues pueden servir pues para contrastar quiénes acaban en cárcel o quiénes salen a la calle. En definitiva, lo que pedíamos desde este programa y las veces que he estado en él, que se dieran datos de las detenciones. Esta es la clave y esto es lo importante, porque se producen ahora mismo, esta noche. Las detenciones que se están produciendo, queremos saber el origen de las personas que son detenidas. Y estos datos sí que sirven para la prevención. Son datos, por ejemplo, que pueden servir para realizar operativos en fiestas patronales. O pueden servir para realizar operativos en determinadas zonas, operativos concretos de cara a la prevención de delitos. Por tanto, enhorabuena por la decisión de la Ertzaintza, en primer lugar. Y una precisión, si me permites. Estos datos deberían precisar aún más, si puede ser, y esto es otra petición, a ver si nos siguen escuchando en el programa, vamos a comprobarlo. No solo se tiene que dar la nacionalidad, es decir,
quiénes son nacionales españoles y quiénes no son nacionales españoles. Deberían dar la cultura. Bueno, ojo, porque de todas formas es verdad que se ha apostado por una fórmula en esta vez en la que aunque sea un ciudadano extranjero pero que ha conseguido la nacionalidad, se sigue considerando foráneo a la hora de contabilizar los delitos, que esto es importante. Claro, y esa es la clave y es donde quería llegar. Y a mí me gustaría saber, aparte de eso, la cultura, de dónde vienen, de dónde proceden, cultura asiática, porque es la cultura la que determina qué piensan de la vida. Exacto, Serafín. Si es que, o sea, esto, por mucho que se empeñen ellos en llamar a la gente que quiere tener datos, por mucho que se empeñen en llamarlos racistas, esto no tiene nada que ver con raza. Pero si tenemos una serie de colectivos que están llegando con una cultura que no respeta los derechos, todos los de aquí tenemos todo el derecho del mundo a saberlo. Y la policía tiene todo el derecho del mundo a actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque de esa manera se podrá poner más protección en los sitios donde haya un mayor volumen de este tipo de colectivos culturales. Si son de raza negra, como si son amarilla, como si son colorados, como si son a cuadros, nos da lo mismo. Y que son datos estadísticos para trabajar con ellos, y esta es la clave, es una estadística como herramienta de trabajo, no para criminalizar, sino para prevenir. Se trata de prevenir, de evitar que se cometan delitos, de tratar con seriedad los datos estadísticos. Oye, Serafín, creo que la España va por buen camino. Hay dos datos que uno ya lo he citado que a mí me escandalizan mucho. En los robos con violencia, 77% de los detenidos extranjeros. En las agresiones sexuales, 68% de los detenidos extranjeros. Sí, en total eran 172 detenidos y 117 eran extranjeros. Claro, pero es que son unas cifras absolutamente enloquecidas. Yo en estos momentos en el País Vasco no sé cómo está la ponderación de la población entre extranjeros y nacionales, pero en España no superan el 14%. Entonces, que colectivos que pesan el 14%, que representan el 14% de toda la población, acaben teniendo el 68% del protagonismo en las detenciones por agresiones sexuales o el 77% en robos con violencia, no hay manera de justificarlo salvo por una cuestión cultural. Claro, es que a ti como ciudadano evidentemente te asustan, te alarman, a mí como policía no. Ya. Son datos que de alguna manera yo lo sabía, suelo ¿no? informar cada vez que voy a un programa de televisión, que vengo a este programa de radio, siempre suelo llamar a mis compañeros y demás para que me pasen información, y sobre todo un tema de fiestas, que me habéis entrevistado algunas veces, pues los datos eran alarmantes y yo no podía ofrecerlos, sencillamente porque soy un funcionario público y esos datos no estaban registrados de forma oficial, pero mis compañeros, que además los podía poner en un compromiso, esta vez no, porque están publicados esos datos, me decían que estaban alarmados con la población extranjera que habían cometido delitos, por ejemplo, durante las fiestas patronales, precisamente que se celebraban, por ejemplo, en Bilbao o en otras zonas del País Vasco. Entonces es alarmante lo que está pasando. Ahora ya vamos a empezar a trabajar, vamos a quitarnos la careta y vamos a empezar a trabajar. Ahora ya que me vengan vendiendo actividades en esa zona, una zona determinada concreta. Ahora ya que me vendan actividades para determinadas culturas, no precisamente la española, la europea. Y que se pongan a trabajar realmente para evitar que esto se siga cometiendo. Totalmente. Una pregunta para que me respondas con un sí o con un no. ¿Crees que Marlaska va a seguir el ejemplo de la China? Vale, me vale. Como un no me vale la carcajada, ¿eh? Dios bendito. Serafín, un abrazo enorme. Retórica, ¿no? Sí, no, sí es que de verdad. Un abrazo enorme, Serafín. Un abrazo. Bueno, vamos con otro tema que a mí me parece absolutamente escandaloso. El Partido Socialista ha pedido inmediatamente la dimisión, y así ha sido, de la consejera de Sanidad, cosa que entiendo, de hecho ellos llegaron más tarde en pedir la dimisión que en este programa, que la pedimos a los 5 segundos, por el fallo en la comunicación de las mamografías y de los resultados de esas mamografías en la comunidad andaluza. Totalmente normal. Bien, vamos con las pulseras antimaltrato. Fallan una primera vez, no dimiten ni Perry. Siguen fallando, nos dan lecciones. O sea, en estos momentos nos están dando lecciones. Es que nos están diciendo que no hay un problema, que no hay ningún problema grave. Nos lo dice Ana Redondo. Agárrense. En este momento podemos decir que ese incidente se ha saldado sin ningún problema realmente grave. Los botones del pánico en todo momento han estado funcionando y no ha habido ninguna incidencia en cuanto a la seguridad de las víctimas. En todo momento han estado protegidas, en todo momento han estado informadas y, como digo, cuando falla la tecnología, lo que no falla es la gente que está detrás. No, ni las ganas de agarrarse al sillón. Eso no falla nunca en el Partido Socialista. La tecnología es lo que protege a esas mujeres. ¿Y ha fallado otra vez? Y falla
¿cómo podemos afirmar que están completamente protegidas? Bueno, tú no, pero Ana Redondo como le dé la gana. Y sobre todo porque ponen en duda las denuncias de estas mujeres, porque nos hemos enterado, bueno, por la memoria de la Fiscalía, pero también por la cantidad de mujeres que han denunciado esto y que esto se ha visto reflejado en sentencias judiciales. Bueno, nos está escuchando ya Alfredo Perdigueros, subinspector de policía y portavoz de Juntos Policía Guardia Civil. Alfredo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Vaya por delante una aclaración, si alguien nota que hay mucha presencia policial en este programa, se lo digo por adelantado. Mi familia viene de un sitio en el que tuvimos mucho que dar gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A partir de ese momento confías en ellos una auténtica barbaridad y me fío mucho más de ellos que de cualquier otra gente. Alfredo, hecha la aclaración y el agradecimiento por adelantado, te pregunto, ¿qué está pasando con esta historia de las pulseras que no dejan de fallar y aquí no dimite nadie? Correcto, pero a mí me indigna, Carlos, de que después de que se han quejado los fiscales, como habéis dicho, se han quejado los jueces, nos hemos quejado los policías, se han quejado el Centro Cometa, que es el que coordina, es una entidad privada, que no entiendo que haya una entidad privada que controle el tema de las pulseras, pero bueno, sería otra historia. Y que a la vez las víctimas, que son las que están desprotegidas, se hayan quejado, hombre, pues evidentemente alguien debería haber asumido una responsabilidad, o alguien debería haber dimitido, o alguien debería haberse marchado. Más cuando no reconocen los fallos, más cuando estamos diciendo que quitaron las pulseras que funcionaban bien porque tenía un software israelita y que por este bueno, pues como lo quiera decir, anti-israelista, lo quitó la señora Irene Montero en su momento. Y que esta señora, con un presupuesto de 540 millones de euros que ha habido en el Ministerio de Igualdad, más dinero que ningún ministerio se gasten, compren de unas pulseras que funcionaban bien a unas que cuestan 25, 30, 35 euros, pues hombre, Carlos, cuando menos sería preocupante o relevante para que tanto dinero que tienen se han ahorrado 4 duros y han dejado, diga lo que diga la ministra, desprotegidas. Mira, Carlos, si había hace 2 años 4.600 víctimas con pulsera o tobillera, en el cual hay que seguir diciendo que son a los riesgos altos o extremos, es decir, a las mujeres a las mujeres cuyas pareja es más violenta, ¿vale? Que no es a cualquiera, o sea, que para que tengamos claro eso. 4.600 más o menos. Y vemos que hace unos meses han bajado casi 1.000 mujeres, que lo podéis preguntar como periodistas, porque las mujeres no se sentían revictimizadas al saltar la alarma, como que la pareja estaba cerca, al saltar la alarma porque decía que la pareja estaba en su alrededor, al saltar el teléfono porque el Centro Cometa y miraba y comprobaba, sino el protocolo de que la señora estaba en su casa y que el agresor o el presunto agresor no estaba cerca. Es decir, las mujeres no han querido pulseras porque al final era un sinvivir constante. Y vemos cómo la ministra de Igualdad, que es la responsable de proteger a estas mujeres, aún así no asume responsabilidades y sigue negando la mayor. A fecha de ahora, Alfredo, se siguen detectando fallos. Igual. Yo esta mañana he preguntado, mañana dentro de mañana, he preguntado a la UFAM y me dicen, claro, que es que siguen, que las mujeres que tienen la pulsera, pues que siguen quejando de que no pueden vivir, de que es un sin vivir. Esta mañana en Telecinco han contado un caso de una redada que se había hecho en un after hours y cuando les ponen a todos en la pared, por una posible comisión de un delito, empiezan le empiezan a cachear y se dan cuenta de que uno tiene un bulto en uno de los bolsillos del pantalón. Y le dicen, saque eso que tiene ahí, lo saca y era la pulsera antimaltrato. Para que no lo prejuzgaran en esa ronda de reconocimiento, de identificación, se la había quitado y se la había metido en el bolsillo. Pero ¿qué pulsera de chichinabo es esta que te la puedes quitar, por amor de Dios? Claro, es que date cuenta, Carlos, que al Centro Cometa salta la alarma. Mira, esta mañana ha venido uno del Centro Cometa que le ha saltado que a un señor se le acabó la batería y viene a la comisaría a cambiar la pila. Le he preguntado al señor, no me ha querido decir. No me ha querido decir por miedo, se ha quedado callado, no ha querido corroborar ni ha querido decir nada. Todos los extrabajadores del Centro Cometa que han comentado que era una locura y que se llevan mucho tiempo quejándose al respecto de ello, son extrabajadores. Es decir, no hay ninguno ahora que corrobore qué está pasando, pues tiene miedo que les echen y quieren seguir trabajando. ¿Vale? Entonces, las pulseras, si se la quitan, debería saltar. Claro. Si la manipulan, debería saltar. Bueno, para empezar, lo normal sería que no se la pudiesen quitar.
O sea, punto uno. Y que si te la puedes quitar, evidentemente alerte. ¿Por qué? Porque estás vulnerando el sistema de protocolo, el sistema de defensa, el sistema de protección de una mujer maltratada. Así es, claro, pues entonces por eso digo que debería saltar. Si le salta fíjate tú, las antiguas saltaban en algunos casos cuando la pulsera se le giraba al agresor y perdía el contacto con la piel y saltaba el rebote, es decir, saltaba la alerta de que se había manipulado, de que perdía contacto la carne con la pulsera. En este caso tenemos casos de que se la han quitado, tenemos casos de que las han manipulado, tenemos casos que las han dejado en casa y tenemos condenas. Tenemos gente que no ha podido ser condenada porque ese quebrantamiento de onda de alejamiento no se ha podido depurar porque la pulsera no ha dado la señal fiable de que estaba a una distancia inferior a la que tenía contemplada por sentencia judicial. Entonces, mira, que la ministra diga misa, Carlos, pero blanco y botella suele ser leche. Y si a las mujeres, que debemos darle a todos los medios para protegerlas, que vemos que a pesar de más dinero que nunca en el presupuesto, sigue habiendo mujeres asesinadas en igual número que la anterior, oiga, pues mire, si no valen, váyanse. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De vuelta, Carlos, buenas noches. Lo que van a escuchar es a María Martín Romero, presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Machista La Bolaera, que ha decidido al paso de Ana Redondo pues increparla. Porque pienso que es muy manipulable, o sea, que es fácil de manipular. Igual que yo puedo apagar el dispositivo y ellos ni se enteran, o dejarlo en mi casa. De los asesinos y de los maltratados. ¿Por qué dice usted eso? Porque soy la presidenta de una asociación de víctimas que se llama La Bolaera. Y lo que usted dijo ayer es mentira. Mis compañeras estaban llamando en pánico, en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras son con un riesgo extremo. Y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. ¿Estuvo usted allí? Hombre, me la han dicho. Usted pudo dónde está. Hable usted con las víctimas. Hable usted con las víctimas. He hablado. Tú me conoces y sabes que hablamos con las empresas. No, y en todo momento. No me digas nada con las víctimas. Es usted una cómplice de los maltratadores. Usted está dando una información falsa. Ana Redondo no era de las de Hermana Yo Sí Te Creo. Sí, cuando les interesa. Claro. Pero Vale. además dice, está dando una información falsa. Y por ejemplo hoy, hay muchas más víctimas, pero por ejemplo hoy en OK Diario publicaban el testimonio de una víctima que el otro día, cuando volvió a fallar el sistema, ella dice, a mí no me avisan hasta las 8:50 de la tarde. Es decir, 12 horas después de que saltara el fallo, que tuvo que reconocer Ana Redondo, que había un nuevo fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato. Pero y les avisan 12 horas después. Pero me parece alucinante. O sea, Ana Redondo, la ministra, la de Hermana Yo Sí Te Creo, diciéndole a la presidenta de una asociación de víctimas de mujeres maltratadas, diciéndole, ¿estuvo usted allí? ¿Y usted dónde está? ¿Y usted dónde está, señora Ana Redondo? ¿Dónde está? Aparte de desmintiendo noticias que son totalmente ciertas, ¿usted dónde está? Pero si es que cuando saltó todo este escándalo y le preguntaron si pensaba dimitir o si Sánchez mantenía la confianza en ella, dijo que por supuesto que sí, y de hecho presumió que se trataba de unos dispositivos que funcionaban, que poco menos que eran la referencia en Europa cuando vimos cantidad de tutoriales, que es que había tutoriales en internet donde la gente que llevaba este tipo de pulseras se enseñaban a cómo quitárselas. No admiten ninguna responsabilidad nunca. De nada. Todo lo que hacen es perfecto. Si está mal, está mejor porque lo han hecho ellos y desde luego no tienen ninguna vergüenza. Oiga, Ministerio de Igualdad, ¿para qué sirve este ministerio? Para nada. Para quitar presupuesto que podría ir a reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que protegieran a las mujeres y a todo el resto. Lucía Guadalupe, danos una recomendación sobre Division Home. Vamos a ir después a publicidad y a la vuelta, atención, la gente que nos está escuchando y que tiene empleados domésticos, empleadas domésticas, servicio doméstico, que se prepare. Les están pidiendo a todos que tienen que certificar un informe en su casa de riesgos laborales, de dónde tienen ustedes las tijeras, de si tienen un cajón abierto, de si se dejan la pelota del gato por ahí y puede patinar una empleada doméstica. Si no lo hacen, hay multas de más de 40.000 euros. La página para hacer los trámites está bloqueada. No hay manera de hacerlo. Ahora se lo explicamos con Bea. Ya saben, en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. La mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue.
Llame al 91 737 90 57 o entre en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Recuerde, llame al 91 737 90 57. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.